Alegato de clausura o alegato final. Buenas tardes, señor juez. Yo, como representante del Ministerio Público, en este acto final del juicio oral por el expediente número 00054-2024-9-501-JS-P-01, vengo a presentar mi alegato de clausura, ajustando a los sagrados principios del proceso penal acusatorio que nos rigen. Permíteme invocar, señor juez, desde el umbral el principio de presunción de inocencia, donde indica en el artículo 2, inciso 24, la Constitución Política del Perú, donde indica en el artículo 7 del Código Procesal Penal, no como escudo para la impunidad, sino como norte para la verdad procesal. Hoy, tras el desfile probatorio, esa presunción se ha desvanecido ante la contundencia de la evidencia. En cuanto a los elementos fácticos y probatorios, sostengo que hay hechos tan evidentes que por más que quieran taparse, no podrán ocultarse. Señores jueces, los hechos son cristalinos y no admiten ninguna duda razonable. En el fragor de la pandemia de 2020, cuando el pueblo piurano clamaba por protección, los imputados Andrés Hurtado, alias conocido como el Chibolín, Luz Elizabeth Peralta y los cooperativos Juan Carlos Cárdenas y María López urdieron un pacto inicuo para saquear el erario público. Hurtado, valiéndose de su posición de asesor en el gobierno regional, contactó a Peralta para adjudicar a su empresa Salud Integral SAC para la compra de 50,000 mascarillas de la marca KN95 y 10,000 trajes de bioseguridad por 3,200,000 soles, cuando su valor real no excedía 800,000 soles. Esta sobrevaloración del 300% no fue casual, fue el fruto de coimas por 375,000 soles transferidas a cuentas en Panamá, como lo acredita el informe pericial de la UIF. Prueba documental folio en el número 245-267. Y las interceptaciones telefónicas autorizadas por auto del 12 de abril de 2024 en el artículo 205 del Código Procesal Penal, donde Hurtado le dice a Peralta: la comisión del 15% te aseguro el contrato, amiga. Cárdenas, el informe de necesidad urgente, peritaje criminalístico, folio 189 a 210, mientras López encubrió la ausencia de cotizaciones comparativas, violando el Decreto Supremo número 072-2020-PCM. Testigos clave: el proveedor excluido, el señor Miguel Torres, donde dice en la declaración en el folio 156, y el informante anónimo protegido por el artículo 160 por el Código Procesal Penal, corroborarán el direccionamiento. El peritaje contable de la Contraloría en el folio 300-320 cuantifica el perjuicio al Estado en
2.500.000 soles, probando la materialidad del delito. Estas pruebas, sometidas a contradicción plena, como principio de contradicción, donde indica en el artículo 3 del Código Procesal Penal, forman un rompecabezas irrefutable. No hay fisuras, solo la verdad desnuda de la corrupción. En cuanto a los elementos jurídicos, queda claro que jurídicamente los hechos encuadran en el delito de colusión agravada, donde indica en el artículo 384, párrafo 2, Código Penal, por consentar con el funcionario público un acto contrario a las normas de contratación estatal, agravado por el monto superior a 120 UIT. Y el contexto de emergencia sanitaria, concurrentemente se figura negociación incompatible, donde indica en el artículo 393 del Código Penal, para Hurtado y Peralta, al intervenir en trámites donde tenían intereses personales y falsedad genérica, donde que indica en el artículo 428 del Código Procesal Penal, para Cárdenas y López, el concurso ideal de delitos, donde indica en el artículo 49 del Código Procesal Penal, justifica una unificada no menor a 15 años de prisión, más inhabilitación perpetua, donde que nos indica en el artículo 36, inciso 5 del Código Procesal Penal, este alegato ampara en pilares de derecho procesal penal el principio de materialidad, donde que nos indica en el artículo 159 del Código Procesal Penal, exige que la pena responda a la lesibilidad del hecho, aquí gravísima por vulnerar la salud pública en pandemia. El principio de legalidad, donde que indica en el artículo 139, inciso 3, Constitución, artículo 1 del Código Procesal Penal, delimita nuestra acusación a tipos penales precisos, sin analogías. Asimismo, el principio de inmediatación, donde que indica en el artículo 3 del Código Procesal Penal, vivido en esta sala durante el desfile de pruebas, permite al tribunal apreciar directamente la credibilidad de testigos y peritos, inclinando la balanza hacia la culpabilidad. Finalmente, el principio de publicidad, donde que indica en el artículo 3 del Código Procesal Penal, asegura que esta corrupción sea juzgada a la luz del día, disuadiendo a futuros depredadores del bien común. Así como ya lo ha desarrollado la doctrina al respecto, como señala Peña Cabrera en el año 2005, el proceso penal acusatorio transforma la verdad en justicia, priorizando la oralidad para desmontar ficciones defensivas. Por su parte, el señor San Martín Castro en el año 2010 enfatiza que la colusión en contrataciones públicas es el conocido como el cáncer de la administración, demandando penas ejemplares para restaurar la fe ciudadana. De manera similar, el jurista Abando Vázquez en el año 2015, él nos argumenta que la agravación por monto en el artículo 384 del Código Procesal Penal refleja el principio de proporcionalidad, calibrando la respuesta punitiva al daño social.
No menos relevante es la visión de Villa Stein en el 2018, quien postula que en contextos de emergencia la negociación incompatible agrava la traición al Estado, invocando el principio de última ratio penal. Finalmente, el señor Monroy Galvez en el año 2020 subraya que el acervo probatorio en el Código Procesal Penal debe ser sólido y convergente, como en este caso, para superar la presunción de inocencia sin arbitrariedades. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, corroborará esta tesis en la casación número 104-2018, fundamento 12. Se establece que la colusión se prueba por indicios convergentes, como transferencias atípicas, análogos a las nuestras. En la casación número 567-2019, fundamento 8, precisa que la prisión preventiva por obstrucción como la de hurtado se mantiene si hay riesgo procesal, alineado con el artículo 268 del Código Procesal Penal. En la casación número 234-2020, fundamento 15, la Sala Penal afirma que la falsedad en informes de contratación integra el concurso con colusión, exigiendo pena unificada. La casación número 89-2021, fundamento 10, refuerza que interceptaciones telefónicas son prueba reina en corrupción, siempre autorizadas judicialmente. Finalmente, la casación número 312-2022, fundamento 6, declara que el perjuicio económico en pandemia agrava la negociación incompatible, aplicando el artículo 393 del Código Penal con rigor. Por lo expuesto, señores jueces, en nombre de la sociedad piurana y del Perú dolido por la corrupción, solicito que se declare responsable penalmente a Andrés Hurtado, a Luz Elizabeth Peralta, a Juan Carlos Cárdenas y a María López de los delitos imputados, imponiendo las penas respectivas: 20 años de prisión para Hurtado y Peralta como autores y 12 años para los cooperadores, más reparación civil de 2.500.000 soles solidaria, donde que nos indica en el artículo 93 del Código Procesal Penal que la justicia no sea un eco vacío, sino un baluarte contra la impunidad. Fiscalía a su disposición. Gracias, señora jueza.